Hola a todos, en el anterior vídeo vimos lo que era un sintagma y los tipos de sintagmas. Entonces lo que os voy a proponer en este vídeo es realizar una práctica en la que os he propuesto 6 sintagmas para que intentéis identificar el tipo de sintagma y sus constituyentes. Os animo a que primero lo hagáis y que le deis por tanto pausa a este vídeo, porque lo que vamos a hacer ahora es resolverlo e ir explicando qué tipo de sintagma tenemos y sus constituyentes. Vamos a empezar por el primero. Tenemos la casa de mis padres. Lo primero que tenemos que fijarnos es en la preposición que está en el medio. ¿Por qué? Porque como no la tenemos al principio, no podemos tener un sintagma preposicional desde el principio. ¿Y por qué es importante? Porque en este caso el núcleo va a estar antes de la preposición. Tenemos que elegir entre la y casa. En este caso, la palabra más importante es casa. Y como es un sustantivo, el sintagma va a ser un sintagma nominal, cuyo núcleo va a ser el sustantivo, en este caso, casa. ¿Cuál es el resto de constituyentes? Si os acordáis, en la estructura del sintagma nominal vimos que, lógicamente, teníamos un núcleo que era obligatorio y que teníamos otros constituyentes opcionales. Uno de ellos era el determinante, que en este caso va a ser la, va a ser un artículo. Y también podríamos tener un complemento del nombre o adyacente, que en este caso va a ser este sintagma preposicional. Y ahora tenemos que analizar el sintagma preposicional. Si os acordáis, el sintagma preposicional se componía de enlace, que era la preposición, y de término, que era el resto. En este caso, omitiendo la preposición, tenemos que ver qué tipo de sintagma tenemos. Al ser padres la palabra más importante y ser un sustantivo, vamos a tener nuevamente un sintagma nominal cuyo núcleo va a ser padres. Y que tenemos aquí mis va a ser otro determinante. Vamos a por el segundo ejemplo. Tenemos nuevamente aquí la preposición, con lo cual tenemos que mirar antes si muy o lleno es la palabra más importante. En este caso va a ser lleno. Y como se trata de un adjetivo, vamos a tener un sintagma adjetivo, cuyo núcleo va a ser el adjetivo lleno. Y ahora vamos a recordar los constituyentes del sintagma adjetivo. Si os acordáis, como en el caso del sintagma nominal tiene el núcleo, que es obligatorio, pero podría tener opcionalmente un cuantificador, en este caso va a ser muy, y un complemento del nombre, que en este caso va a ser el sintagma preposicional de agua. Como en el caso de arriba, tenemos que dividir el sintagma preposicional entre enlace y el término. Como agua es un sustantivo, vamos a tener un sintagma nominal cuyo núcleo va a ser la propia palabra agua. Vamos a por el tercero. Tenemos nuevamente aquí una preposición en el medio, pero como está unido al artículo, primero vamos a separar la preposición y el artículo. Como vemos, tenemos en los mismos casos anteriores, tenemos que mirar antes de la preposición de cuál es la palabra más importante. Como en este caso va a ser lejos, y lejos es un adverbio, vamos a tener un sintagma adverbial, cuyo núcleo va a ser el adverbio lejos. Si os acordáis, vimos el sintagma adjetivo y el sintagma adverbial de modo paralelo porque compartían los mismos constituyentes. Es decir, podía tener un cuantificador, en este caso va a ser bastante, y un complemento del nombre, que va a ser el sintagma preposicional del trabajo. Nuevamente, como en los casos anteriores, lo vamos a dividir en enlace y el término. En este caso, como trabajo es un sustantivo, vamos a tener un sintagma nominal. El núcleo va a ser trabajo, que es el sustantivo, y él va a ser aquí el determinante. ¿De acuerdo? Vamos a la parte de la derecha. Tenemos aquí al lado del coche. Como en el caso de del, tenemos que separar la preposición del artículo. A más el.
Y como empieza ya por preposición, tendríamos directamente un síntagma preposicional. Y ya como hemos visto en los ejemplos anteriores, ya sabréis lo que hay que hacer. Primero el enlace y después el término. Como lado es la palabra más importante y es un sustantivo, sintagma nominal. Y empezamos. El determinante, lado núcleo, y del coche tenemos que separarlo otra vez de más el y poner sintagma preposicional, complemento del nombre. Y dividimos de nuevo. Como veis, es un método recursivo que se puede alargar hasta el infinito. Enlace, término, sintagma nominal. Como no me cabe, aquí determinante y coche va a ser el núcleo. Como veis, hacemos constantemente lo mismo. Simplemente es aprenderse bien los constituyentes y aprender la mecánica. En este caso tenemos la tía Luisa. La palabra más importante va a ser tía. Como es un sustantivo, vamos a tener un sintagma nominal, cuyo núcleo va a ser tía. Aquí vamos a tener el determinante, y al tener aquí Luisa, que es otro sustantivo, si os acordáis, y vamos a tener un sintagma nominal a posición. Como decíamos, si no os acordáis, podéis poner complemento del nombre, pero el término técnico va a ser el de aposición. Y vamos a por el último, una gran mansión de juguetes. ¿Cuál va a ser la palabra más importante? Entre una gran y mansión va a ser mansión. Como mansión es un sustantivo, vamos a tener un sintagma nominal, cuyo núcleo va a ser mansión. Y empezamos. Una va a ser el determinante. Aquí tenemos entre el determinante y el núcleo, obligatoriamente vamos a tener un adjetivo, porque decíamos que no podíamos tener ni un sustantivo ni un síntagma preposicional en la función de complemento del nombre o adyacente. Solamente el adjetivo tiene esta capacidad de movilidad. Entonces aquí vamos a tener el síntagma adjetivo, complemento del nombre o adyacente, y el núcleo va a ser la propia palabra gran. Y aquí tenemos nuevamente otro complemento del nombre, pero en este caso va a ser un síntagma preposicional. Tenemos el enlace, que es la preposición, y el término, que va a ser juguetes. Como juguetes es un sustantivo, sintagma nominal, y el núcleo va a ser juguetes. Espero que os haya resultado fácil y, sobre todo, lo más importante, hay que aprenderse bien las estructuras y practicar bastante, porque al final siempre se repite lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es ir practicando, ir aprendiendo de memoria, porque a base de práctica va a salir mucho más fácil que si solamente lo estudiamos de memoria y no lo practicamos.